Dicen que una vez un hombre en una ciudad de Ámsterdam, en un museo, había una pintura allí de Rembrandt, y fue corriendo con un cuchillo y clavó varias veces el cuchillo en esa famosa obra de arte. Entonces fue un trabajo muy grande que tuvieron los restauradores para poder volver a la pintura, ¿verdad?, del lienzo en sus condiciones apropiadas nuevamente. Y esto ha pasado en varias circunstancias. Uno se pone a investigar un poco de lo que acontece en los museos y en esos lugares con esculturas y obras de arte, y han habido varios ataques, ¿verdad?, de personas, algunos alterados mentalmente, otros que tienen algunos quizás propósitos de protesta o político. Pero yo traigo esto a mención por el significado de la palabra restaurar o restaurador, aquel que se encarga de restaurar. Y utilizamos esta palabra mayoritariamente pensando en aquellas cosas que tienen valor. La restauración de una obra de arte, la restauración de una escultura. También se puede utilizar de aquellas cosas que tienen gran utilidad. Por ejemplo, se puede restaurar una casa para que sea habitable nuevamente o para que sea funcional, o se puede restaurar un camino. Y lo usamos también con relación, valga la redundancia, a las relaciones. Se restauran relaciones diplomáticas o relaciones familiares, y lo encontramos también entonces en este sentido del restaurar una relación con el Señor Jesucristo, una relación espiritual, ¿verdad? La importancia de ser restaurados. Y vamos a ir a nuestro texto de hoy, en el último capítulo del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, y vamos a leer precisamente el texto en el cual el Señor restaura al apóstol Pedro. La restauración del apóstol Pedro. Ahora, para que tenga esto sentido, debemos recordar que Pedro había pecado seriamente contra el Señor porque le había negado. Dice el Evangelio de Mateo, leo para ustedes, antes de leer el texto en Juan, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y eso que acabamos de leer ilustra de algún modo lo que el hermano Erron nos estaba hablando en la exposición de la escuela dominical acerca del arrepentimiento. Ese llanto de Pedro es el llanto de alguien que tenía dolor porque había reconocido que le había fallado a su Señor. Y leíamos hoy en el estudio de la confesión de fe de que este arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones. Es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca.
Esta doctrina del arrepentimiento no solo debe entenderse, como bien se explicó, como el momento en el cual alguien se convierte, sino como una práctica de la vida cristiana. Porque si bien es cierto que Dios perdonó todos nuestros pecados, también es cierto y no contradictorio que Dios sigue perdonándonos. Dice nuestra confesión: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca puedan caer del estado de justificación, sin embargo, por sus pecados, pueden caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Y esto describe de una manera bien condensada y teológica la experiencia de la vida cristiana que de algún modo la vemos ilustrado en la vida de Pedro. Ciertamente uno puede decir que la caída de Pedro fue una caída grande, pública, notoria, y pudiese ser también el caso de algún creyente que tenga una caída en pecado que realmente sea grande, notoria, pública, de vergüenza, quizás implique algún tipo de disciplina y restauración pública. Pero la realidad es que todos caemos en pecados, quizás pecados individuales, privados, o que el núcleo de la familia los puede conocer, o alguna ofensa con algún hermano, o pecados del pensamiento, del corazón, y todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos pasar por este proceso de arrepentirnos de nuestros pecados y ir al Señor para que sea, dice allí en la confesión, restaurada la luz de su rostro en nosotros. Veamos también cómo lo dice la confesión. En el capítulo 17 de la perseverancia de los santos dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y acarrean juicios temporales. Pero estamos hablando de santos, ¿verdad? Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y esto lo vemos claramente entre los dos destinos contrarios marcados entre Pedro con su caída en pecado y Judas con su caída en pecado. Judas negó al Señor, pero permaneció en su pecado, por lo tanto su fin fue de condenación, pero Pedro negó al Señor, pero fue movido al arrepentimiento y por lo tanto él fue reconciliado y restaurado con el Señor. Vamos entonces a ver este pasaje en San Juan 21, 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Muy bien, entonces comienza este texto que acabamos de leer con la charla entre el Señor Jesús y Pedro. ¿Recordamos los acontecimientos previos? El Señor Jesús se había aparecido, resucitado a los discípulos que habían vuelto a pescar. Ellos estaban en Galilea donde sabían que el Señor se aparecería, pero volvieron a pescar, posiblemente para suplir sus necesidades, para tener para su sustento diario. Y estando allí toda la noche trabajando, no pescaron nada. Pero aparece alguien a la orilla que les dice que tiraran la red a la derecha de la barca. Y lo hacen. Y no la podían sacar de la gran cantidad de peces que había en ella. Entonces, Juan se da cuenta de que es el Señor y le dice a Pedro. Y Pedro se ciñe de su ropa y se echa al agua y va hacia la orilla. Y los otros discípulos van también hacia la orilla, arrastrando esa red con esa gran cantidad de peces, 153 marcados allí en la Escritura. Pero cuando llegan, ni aún esos peces eran necesarios, porque el Señor tenía un desayuno allí preparado para ellos. Un fuego con brasas, un pescado y pan. Y les dice, venid, comed. Y nadie se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. Entonces, en ese momento tan especial para todos estos discípulos, el Señor se había manifestado otra vez, que el milagro había vuelto a acontecer, como había sido la pesca milagrosa antes, una vez más, el Señor mostrando su poder, su autoridad. Pero es este el momento en que el Señor utiliza o elige para restaurar la vida y el ministerio de Pedro y la vida espiritual de Pedro. Por eso nosotros vemos que comienza el texto explicando directamente la charla entre Jesús y Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y vemos que esta pregunta se repite. Entonces, uno de los temas en este pasaje es el amor al Señor. Nuestro amor por el Señor. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es que se evidencia nuestro amor por el Señor? Automáticamente viene a nuestra mente la frase que Jesús dijo estando con ellos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para que nosotros podamos guardar sus mandamientos, necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso descansamos en la promesa que el mismo Señor dijo de que rogaría al Padre que le daría otro consolador que esté con ellos para siempre. Los discípulos aún tenían que esperar esa promesa. Pero Pedro había experimentado el amor de Cristo y su amor se veía desafiado en su propia experiencia
porque precisamente cuando meditaba en su experiencia se daba cuenta de que no había guardado los mandamientos. Entonces esta pregunta también es de gran exhortación para todos nosotros. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Sin embargo, vemos que en muchas oportunidades no guardamos sus mandamientos. Entonces no estamos amando al Señor. Ya desde la primera tabla de la ley, el Señor había dejado en claro que debíamos amarle a Él. Cuando dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No podemos separar el amar a Dios de guardar sus mandamientos. Y sabemos que aquellos que el Señor ha hecho una obra, nosotros amamos a Dios. Sin embargo, también sabemos que nuestro amor no es perfecto, porque fallamos en obedecer muchas veces sus mandamientos. Y el Señor sintetizó el cumplimiento de la ley en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, tampoco podemos separar el amar a Dios de el amar a nuestros hermanos. Pues el amor de Dios se manifiesta en aquellos que son de Dios. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, cuando pensamos en amar a Dios, cuando pensamos en la pregunta de Jesús, ¿me amas? No es solamente nuestras emociones o sentimientos en dirección a Dios, sino todo lo que involucra amar a Dios. Y amar a Dios involucra obedecer los mandamientos de Dios e implica amar a nuestros hermanos. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos están conectados. Cuando amamos a los hermanos, estamos amando a Dios. Cuando amamos a Dios, amamos también a los hermanos. Y si no amamos a Dios, no podemos amar verdaderamente a nuestros hermanos. Y si no amamos a nuestros hermanos, no estamos amando a Dios. Juan lo vuelve a sintetizar de esta manera. 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué estaba haciendo entonces el Señor Jesús en la vida de Pedro con estas preguntas acerca del amor? Obviamente entendemos que lo estaba restaurando, pero también que le estaba mostrando la necesidad de entender esta conexión entre el amor a Cristo y el servir a Cristo, que implica también amar a los que son de Cristo. Una vez más, el amor no es solo un sentimiento. El amor se manifiesta por medio de acciones, no tan solo de palabras. Tenemos la advertencia, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. En 1 Juan vuelve a decirse, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso necesitamos llevar nuestro amor a actos prácticos, a acciones. El amor de Dios
se han manifestado a nosotros de una manera muy práctica. ¿Cómo? Envió a su Hijo, entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué diría una muchacha que oye palabras románticas de su novio, su prometido y de gran amor, si en el día de la boda no aparece y manifiesta que no quiere casarse? Los hechos tienen que mostrarse, no solamente las palabras. Entonces, amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, y si amamos a Dios, servimos a Dios, y si amamos a nuestros hermanos, servimos a nuestros hermanos. Y estas tres cosas entonces están conectadas. El llamado de Pedro es bien específico. Él tiene un llamado a pastorear y a apacentar la iglesia del Señor. Particularmente un liderazgo marcado en el inicio de la iglesia de Cristo. Y sabemos que Pedro era un líder en un sentido quizás natural de su personalidad, de su temperamento, pero había negado al Señor y ahora está siendo restaurado para que sea purificado de lo corrupto, de lo pecaminoso en su carácter y pueda utilizar los dones que Dios le ha dado para el servicio a Dios como a Él le agrada. Entonces ahora preguntémonos, ¿cómo sabemos que somos amados de Dios? Porque nadie puede amar a Dios, ni nadie puede amar a los hermanos, a menos que haya una obra de gracia de Dios primero en nosotros. Si estuviéramos motivando a la gente a amar a Dios y a amar a los hermanos como algo que surge de nuestro propio esfuerzo, podríamos llegar a malinterpretar pensando entonces que la salvación puede obtenerse por nuestras obras. Pero necesitamos una obra de gracia de Dios, como leímos. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros servimos a Dios porque el Hijo de Dios vino para servirnos y puso su vida para nuestra salvación. Y siguiendo su ejemplo servimos a nuestros hermanos. Pero ¿cómo sabemos que somos amados de Dios? Bueno, vamos a ver en este trato del Señor con Pedro ese amor. Y podemos pensarlo también en nuestra propia vida. ¿Cómo Dios trata con usted? Usted puede identificar el amor de Dios en la manera en la que Dios trata con usted. Porque Dios llama a personas de manera específica. Sí, es cierto, hay un llamado general, hay un llamado universal a que los hombres se arrepientan, dejen sus pecados y crean en el Señor. Pero creemos que también hay un llamado específico del Señor que viene con el poder de Dios para transformar nuestro corazón, para dar esa fe, para dar ese arrepentimiento, para que las ovejas que oyen la voz de Cristo vengan a Él. Y con esa confianza predicamos el Evangelio. Y lo vemos también en la restauración. ¿Cómo trata el Señor con Pedro? ¿Notan ustedes que le dice Simón? ¿No le dice Pedro? ¿Por qué le dice Simón? Posiblemente Pedro tenía que reflexionar acerca de esto. Simón era antes de que Jesús lo llamara. Le dijo cuando lo llamó, que estaba allí pescando: tú eres Simón, hijo de Jonás. Será llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca, sin duda con relación a su carácter, a su temperamento. Él lo llamó el Señor no para que sea un pescador de peces, sino un pescador de hombres, alguien que iba a tirar las redes con la predicación del Evangelio y a tener una gran cosecha, como lo vemos luego en Hechos, en su predicación. Sin embargo, en este momento, el Señor le recuerda su pasado, porque la conducta de Pedro había sido más parecida
a lo que era antes de conocer a Cristo en sus pecados. Y ciertamente debemos reconocer que cuando pecamos contra el Señor, estamos actuando como si realmente no le hubiéramos conocido. No hay nada más incongruente en la vida del creyente, aquel que ha experimentado el amor de Dios, es que aún sabiendo cómo el Señor nos ha amado y lo que ha hecho por nosotros, pequemos en contra de Él. Muchas veces porque no nos apropiamos de los medios de gracia por Él provisto para que nuestro amor se mantenga firme. Pedro no podía negar que amaba a Cristo, porque había experimentado el amor de Cristo y también había experimentado amarle. Sin embargo, él sabía que había fallado y eso era contrario a amarle. Pedro era consciente de la obra que Cristo había hecho, era consciente que cuando estaba allí en la cruz lo hizo por sus pecados y cargó todas sus faltas allí para darle el perdón. Y por lo tanto podía confiar en el perdón de Cristo y en la restauración de Cristo y en la reconciliación, porque no dependía de sus obras, sino de la obra de Cristo. Entonces podemos aquí detenernos y meditar. Quizás alguien pueda pensar en este momento si ha percibido un trato especial de Dios con usted. ¿Ha escuchado la voz de Cristo llamándole? No me refiero a una voz audible, pero algo que Dios por su palabra y por la obra de su Santo Espíritu toca su corazón y se da cuenta es que Dios está tratando con usted, está mostrándole lo que Él ha hecho en su favor, que Él le puede salvar, que Él le puede dar el perdón, que Él lo puede reconciliar. Para eso envió a Cristo. Segundo lugar, nos damos cuenta del amor de Dios en su conocimiento que Él tiene de nosotros. Notemos que el Señor habla con Pedro y le hace preguntas que en realidad él ya conoce la respuesta. Pero Pedro sabe que el Señor conoce lo que hay en su corazón. Por eso lo responde de esa manera. Tú lo sabes. Nada está oculto para el Señor. Cuando el Señor le dice en la primera oportunidad, Pedro, ¿me amas más que estos? Tenemos aquí que es el amor de los discípulos. Quizás en otro momento Pedro hubiera respondido, yo te amo más que nadie aquí, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, porque yo soy más valiente que todos ellos. Con frecuencia tenían discusiones acerca de quién sería el mayor. Posiblemente Pedro en su temperamento se impusiera pecaminosamente sobre los demás, pero su personalidad tenía que ser santificada. Y el Señor, que conoce todas las cosas, estaba tratando con el carácter de Pedro. ¿Cómo podemos nosotros medir el amor que otros tienen por Cristo? Es difícil esto. Ciertamente podemos ver cómo se conduce. Podemos saber si alguien tiene una vida piadosa. Pero ¿quiénes somos para decir que mi amor es mayor que el amor que otro tiene por Cristo? Por eso Pedro solamente responde, tú sabes que te amo. No dice que te amo más que estos. No es para competir, no es para elevarnos, no es para enseñorearnos de otros. Por eso necesitamos ser humillados, necesitamos tropezar, necesitamos reconocer nuestras debilidades y ser humildes. Dios estaba tratando con Pedro en su mente, en su corazón, en su carácter. Y si él era consciente de cuánto Jesús le conocía y que no podía ocultar nada, entonces se caían esas apariencias o esas barreras que podían levantarse
que no tenían sentido frente al Señor. Todo está claro para el Señor. ¿Sabes que el Señor te conoce? El Señor conoce tus tropiezos, el Señor conoce tus caídas. El Señor conoce los pecados específicos, como hablábamos en la mañana, en los que necesitas no solamente su perdón y necesitas confesarlo, sino también necesitas ser restaurado. Porque creemos que nuestro amor debe crecer. Creemos que nuestra obediencia debe crecer. Creemos que hay un proceso de santificación en el cual Dios nos lleva. Y si nos apropiamos de los medios dados por Él, hay esperanza. Pero qué maravilloso es que podemos saber que somos amados, cuando a pesar de que Dios conoce nuestras debilidades y nuestros tropiezos, también podemos considerar su perdón y su restauración. En las primeras dos preguntas, Jesús dice, ¿me amas? Y el verbo que se utiliza allí es una palabra, ¿verdad? Muchas veces se habla del amor ágape, como aquel que es de una total devoción y entrega. Pero sin embargo, Pedro no responde utilizando esa misma palabra. Él utiliza otra palabra que tiene que ver con un amor de afecto, con un amor filial. Como si él lo dijera que el amor de él no era de ese nivel, no era tan perfecto. Tú sabes que te tengo afecto. No es el término tan elevado de amor, quizás porque Pedro está siendo consciente de su debilidad. Así pasa nuevamente en la segunda vez. Pedro, ¿me amas? Con ese amor de propósito, de entrega, de devoción. Señor, yo sé que debo amarte así, pero mi amor no llega hasta ese punto. Tú lo sabes. Tú sabes que tengo un amor imperfecto, un amor que falla, pero quiero amarte mejor. Y notamos que se entristece Pedro en la tercera vez, porque vuelve a oír la misma pregunta, como si esa pregunta golpeara su mente y su conciencia, reconociendo una vez más su debilidad o su incapacidad de tener un amor de tal grado. Pero recordemos que Pedro negó 3 veces al Señor y ahora necesitaba reafirmar su amor 3 veces para que él entendiera que el Señor le había perdonado y le restauraba. Y en esta tercera oportunidad el Señor cambia la palabra y utiliza la misma palabra que Pedro utilizaba en sus respuestas. Pedro, ¿me tienes ese afecto? Quizás al punto tal de hacerle considerar si aún ese nivel de compromiso que él dice tener es real. El Señor quiere llevarnos a que examinemos nuestro amor por Él. Esto puede ser que nos entristezca, porque vemos nuestros tropiezos, vemos nuestros fracasos. Pero la pregunta es si estamos dispuestos una y otra vez a seguir sosteniendo con convicción que le amamos, pero no solo eso, sino a demostrarlo. No solamente un amor de palabras, aunque evidentemente esa confesión tiene que estar, pero también la demostración de que amamos al Señor con nuestros hechos. Pedro ya no confía más en sí mismo. Ya no está hablando de todo lo que puede hacer en sus propias fuerzas. Ahora él está reconociendo que el Señor lo sabe todo y que él sabe cuál es el nivel o el grado de amor que Pedro tiene, pero aún en su debilidad o en su fragilidad, sabe que allí hay amor y sabe que Pedro anhela amarle más y hacer su voluntad. Se refugia de este modo en la omnisciencia del Señor. Pero yo dije antes que el amor
a Dios está ligado con el amor a los hermanos y con el servicio a Dios y el servicio a los hermanos. Y vean cómo el Señor lo conecta a todo esto. Cada vez que le pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde que le amas, le habla de cuál es su misión, su servicio. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas o mis queridas ovejas, como hay una traducción. Todas estas expresiones nos recuerdan la tarea que Jesús hizo con ellos y con todos nosotros como sus discípulos, porque Él es el buen pastor. Los corderos son débiles, pequeños, inmaduros. Las ovejas necesitan ser alimentadas, pastoreadas, cuidadas de muchos peligros, son torpes, se extravían. Necesitan cuidado y dirección. Comentarista Hendrickson, parafraseando a Jesús, dice lo siguiente: Simón, fuiste débil como un cordero, errante como una oveja, y con todo, en medio de todo, tú, como querida oveja, fuiste objeto de mi tierna y amorosa solicitud. Ahora, con el provecho de tus experiencias, debido a tu sincero pesar, considera a los miembros de mi iglesia como tus corderos y aliméntalos, como tus ovejas y pastoréalas. Sí, como tus queridas ovejas, y aliméntalos y ámalos. No descuides la labor con la grey, Simón. Esta es tu verdadera misión. Vuelve a ella. Y así Pedro fue total y públicamente restaurado. Pedro había vuelto a su antiguo oficio, a la pesca. El Señor lo llama allí con el nombre que tenía mientras era un pescador, pero lo restaura nuevamente a su labor, a pescar hombres y a pastorear la grey de Dios. Y de ese modo, él estaba siendo restaurado. Hermanos, necesitamos la restauración del Señor en nuestras vidas. Necesitamos ser restaurados porque nuestra humana debilidad en nuestro caminar, como leímos allí, lo expresa claramente la confesión, somos tentados, hay debilidad en nuestro corazón, somos arrastrados por distintas tentaciones y tropezamos en las pruebas y necesitamos confesar nuestros pecados delante del Señor, pero necesitamos buscar su rostro y ser restaurados. Necesitamos ser restaurados y no hay mejor restaurador que el Señor Jesús. Algunos, al hablar de este tema, hablan de que somos una obra de arte y el Señor nos restaura para que volvamos a lucir bien. Bueno, si pensamos en nuestra humana pecaminosidad, no nos vemos como una obra de arte. Pero si pensamos en que realmente somos hechura suya, dice la Escritura, somos su poema, somos su obra de arte, no en nuestro pecado, pero sí en lo que Él ha hecho en nosotros. Y pensamos en el Señor como aquel que nos restaura, que seamos vasijas limpias y útiles para cumplir los propósitos que el Señor tiene en nuestra vida. ¿Ha usted tropezado en algo? ¿Necesita la restauración del Señor? ¿Ha procedido al arrepentimiento y a la confesión como lo meditamos? ¿Ha experimentado el trato de Cristo directamente con usted, con su palabra, llamándole, haciéndole reflexionar de su condición, sabiendo que el Señor le conoce, pero quiere limpiarle, quiere restaurarle para que usted sea un siervo útil? El Señor continúa esta obra en Pedro, y no solamente en él, también la hace en todos los suyos. Y ahora le dice a Pedro, a manera de profecía, también lo que iba a pasar con él. Cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde querías. Este era Pedro en su ímpetu y en su personalidad, en su voluntad, sin depender de otros. Pero ahora el Señor ha hecho una obra en él.
y va a tener que depender de Él, ser guiado por el Espíritu de Dios, hacer lo que Dios le pide, morir a sí mismo, y al punto tal de que también iba a dar su vida como mártir de la fe por el servicio al Señor. Tiempo atrás Pedro había dicho: no te voy a negar, voy a ir hasta la muerte si es necesario, pero en sus propias fuerzas, y tropezó. Ahora el Señor le dice que él va a ser un mártir, que va a dar su vida, pero ya no en su confianza en sí mismo, en su jactancia, sino en dependencia del Señor. Cuando seas viejo, posiblemente más viejo que los otros discípulos, unos cuantos años pasarían, luego de todo ese servicio de pastorear las ovejas, de cuidar de los corderos, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice allí el texto que explicaba la forma en la que Pedro iba a morir, la muerte con la que iba a glorificar a Dios. Comentan los historiadores, entre ellos Eusebio, que Pedro parece haber predicado en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos de la diáspora, y al final, habiendo llegado a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque así pidió él sufrir, diciendo que no era digno de morir como había muerto el Señor. Automáticamente, habiendo dicho esas palabras, el Señor le vuelve a repetir a Pedro la palabra inicial con la que lo llamó: sígueme. Hermanos, el Señor nos llamó en un momento a la salvación, y cuando nos restaura y nos da de la luz de su gracia, una vez más nos dice que le sigamos. ¿Has seguido a Cristo en el pasado? ¿Has escuchado la voz de Él llamándote y le has seguido? Si no lo has hecho, debes hacerlo ahora, porque estás en peligro de condenación eterna. Si oyes la voz del Señor por su Santo Espíritu y su palabra a tu corazón, de que le sigas, es que vayas a Él en arrepentimiento y en fe, para que tu vida sea transformada y seas reconciliado con el Señor. Pero también a los creyentes, porque esto de seguir al Señor no es una cuestión de una sola vez en la vida, una experiencia del pasado. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, cada vez que hay confesión y hay arrepentimiento y hay restauración, el Señor una vez más nos dice: sígueme. Y tenemos que estar dispuestos a seguirle y preguntarnos si no hay algo que está estorbando en nuestra fidelidad al Señor. Porque si hemos de correr esta carrera que tenemos por delante, debemos liberarnos de todo peso, de todo obstáculo, de todo pecado, para poder correr la carrera con una conciencia limpia y con un corazón entregado, y así honrar al Señor hasta el fin de nuestros días. Y se relata al final de este libro, pareciera casi como un tema aparte, porque algunas Biblias ponen allí un título. Sin embargo, se mantiene la misma línea. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, una referencia a Juan. O sea que posiblemente el Señor aquí se para y empieza a caminar y llama a Pedro, pero también venía Juan. Y Pedro le dice a Jesús: ¿y qué de este? Y Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hay veces que se ponen los ojos demasiados en otras personas, como si eso fuera una condición a aquel llamado que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el llamado que Dios tiene para cada uno es personal e individual. La manera en la que Dios tiene para usted que usted le sirva no necesariamente va a ser igual a la de otro. Dios llamó a Pedro para que cumpliese este rol de pastorear a la iglesia, sin embargo, no fue el único. Juan también fue un pastor, Jacobo fue un pastor, Santiago fue un pastor. Varios cumplieron esa labor. El apóstol Pablo fue llamado a una misión muy amplia posteriormente. A veces estamos muy
interesados en conocer la voluntad específica de Dios sobre ciertas cosas. Pero Dios restringe esa luz porque quiere que nos centremos en aquello que tiene para nosotros, para nuestra vida. ¿Cuál es tu llamado? Eso es lo que debes pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No es bueno compararse con otros o condicionar nuestra fidelidad a Dios por lo que el Señor tenga para otros. A veces puede haber curiosidad, a veces puede haber celos, a veces puede haber quejas hacia el mismo Señor, si el Señor tiene algo para otro que sea más importante que lo que tiene para nosotros. No era un asunto de Pedro. Pedro tenía que estar enfocado y así tenía que seguirle. Sin duda era notorio que el Señor tenía un afecto especial por Juan. Y Juan es consciente de eso porque se identifica a sí mismo constantemente como el discípulo a quien Jesús amaba. Algunos llegaron a pensar de que con estas palabras el Señor había dicho que Juan nunca iba a morir. Pero sin embargo, el mismo Juan, sin interpretarlas, se limita a volver a decir lo mismo. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Posiblemente una referencia hacia el juicio de Dios sobre Israel y la venida del Señor en juicio en el año 70. Sabemos que Juan fue el último de los discípulos en morir. Murió aún después de la destrucción de Jerusalén. Y él, que había visto toda la descripción del Apocalipsis, pudo llegar hasta el último tiempo en su vida viendo también allí varias cuestiones cumplidas. Nos dice al final, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, finalizamos leyendo este libro y estudiando este precioso evangelio. Y como bien lo resume el apóstol Juan, lo había dicho antes también al final del capítulo 20, cuando habla del propósito del libro, de que hay muchas cosas que no están escritas aquí. No cabrían, hipotéticamente, muchos libros para contar todo lo que el Señor hizo, pero todo lo que fue escrito para nuestro provecho espiritual fue escrito, para que conozcamos al Señor y para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Ha procedido usted al arrepentimiento y a la fe en Cristo? ¿Es un discípulo del Señor que quizás ha tropezado y necesita experimentar la restauración del Señor? Vea a nuestro glorioso Salvador, resucitado con poder, demostrando su amor para con los suyos, tratando de manera personal y específica, dando indicaciones claras acerca de lo que Él quiere, en este caso para Pedro, pero también sin duda hablando a nuestro corazón y mostrándonos su voluntad. Si el Señor pusiera allí tu nombre y dijera, ¿me amas?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Amas a Cristo? ¿Estás dispuesto a obedecerle y a seguirle? ¿A renunciar a tus pecados y a todo aquello que se interpone en tu relación con Él? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Oremos. Reconocemos, Señor, que nuestro amor no es perfecto, pero sabemos y confiamos en que es perfeccionado. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a obedecerte mejor. Ayúdanos, Señor, a experimentar con gratitud tu amor hacia nosotros, que es un amor perfecto. Oh Padre, pedimos que podamos caminar conforme a tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe y que nuestra vida pueda ser una vida de utilidad, no viviendo para nuestros propios deseos, sino para hacer tu santa voluntad.
para que podamos llevar a ti la gloria y la honra en cumplir la misión que nos has encomendado, cada uno, de acuerdo a tu llamado. Bendice, Señor, tu palabra predicada en Cristo Jesús.